Muchas gracias. Buenos días a todos, un gusto saludarlos y gracias por estar acá también en esta masterclass. La idea es que podamos compartir con ustedes algo que yo creo que a muchos de los que nos dedicamos a los sistemas de gestión de la energía probablemente nos causa mayor inquietud. A veces nos complica un poquito cómo entender cómo se lleva a cabo todo lo que es la revisión energética, el cálculo de línea de base energética. Podemos entender claramente cómo funciona un sistema de gestión, ya que yo diría, en su gran porcentaje es muy similar a otros sistemas de gestión. Tiene tiene la misma estructura armonizada o de alto nivel que ya conocemos en el resto de las normas, como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con revisión energética, indicadores de desempeño energético, cálculo de línea de base energética, es un poquito distinto. Quizás a veces con un lenguaje mucho más técnico, donde nos obliga a sacar los cuadernos de cuando estábamos en la universidad y ver temas estadísticos que probablemente ya teníamos un poquito, ya ahí medio con telaraña o dormido. ¿Ok? Entonces, esa es la parte distinta que tiene esta norma. Acá en Chile, por lo menos, va muy de la mano con una ley, que es la ley de eficiencia energética, y probablemente si están conectados de otro lugar que no sea Chile, probablemente también tienen normativas o regulaciones que también están relacionadas con esta norma. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a saltar la presentación de TIUF porque Carolina ya lo presentó, pero el objetivo que tenemos con esta masterclass es lo siguiente: que podamos comprender la metodología para, primero que todo, para la identificación de los usos significativos de energía, la determinación y medición de indicadores de desempeño energético y cómo se lleva a cabo el cálculo de la línea base energética. Vamos a establecer los pasos para llevar a cabo el cálculo de la línea base energética y comprender las condiciones bajo las cuales se debe actualizar la línea base energética. Y por último, la idea con todo esto es poder identificar oportunidades para la mejora del desempeño energético. Para ello, hemos preparado esta masterclass con los siguientes contenidos. Vamos a hacer una pequeña introducción donde la idea es comprender cuál es el propósito que tiene todo esto, cuál es el propósito que tiene un sistema de gestión de la energía. Después vamos a ver la parte conceptual, un poquito teórica, de lo que es la revisión energética, indicadores de desempeño energético, línea base energética, cómo se determinan los objetivos y metas energéticas y los planes de acción para lograrlos. Y finalmente, algunas conclusiones respecto a la importancia que tiene todo este modelo. Eso va a ser muy breve porque lo que nosotros hemos querido hacer en esta masterclass es que sea bastante práctico. Tampoco queremos usar un lenguaje muy técnico, sino que sea entendible, comprensible y abordable por todos. Y aquí hay una invitación. La idea es que, terminada esta exposición, yo diría conceptual, que va a ser muy breve, yo les voy a compartir un archivo Excel en el cual está la parte práctica de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces la idea es que quien quiera seguirlo pueda abrir este archivo Excel en su computador y vamos en paralelo desarrollando un ejercicio asociado a todo lo que es la revisión energética, el cálculo de línea base, establecer indicadores de desempeño energético y medir la mejora del desempeño energético hasta establecer objetivos. ¿Ok? Va a ser un ejercicio que suena bastante ambicioso, por lo tanto, obviamente, nos vamos a ir centrando en algunos ejemplos específicos en cada etapa, de tal forma que podamos desarrollarla en las 2 horas que tenemos asignadas. ¿Ok? Entonces, quien quiera realizarlo puede abrir este archivo y vamos en paralelo. Si tienen alguna duda respecto del ejercicio, por favor, ustedes lo van comentando en el chat, yo lo voy viendo. Si hay alguna duda, la idea es que los que vayan siguiendo el ejercicio no se queden atrás y podamos avanzar en desarrollar esta parte que es muy práctica y que creemos que les puede agregar valor si es que ustedes llevan a cabo, administran o gestionan un sistema de gestión de la energía en sus organizaciones. ¿Ok? Eso es. Así que comencemos. Comencemos. Entonces, como les decía, primero una pequeña introducción
para entender un poco cuál es el propósito que tiene un sistema de gestión de la energía basado en la norma ISO 50001-2018. Y principalmente, y de acuerdo con lo que establece la ISO 50001, el propósito de un sistema de gestión de la energía es permitir que las organizaciones establezcan sistemas y procesos que sean necesarios para mejorar el desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de la energía. ¿Ok? Según ISO 50001, la revisión energética nos permite tener un conocimiento profundo y sistemático de cómo una organización utiliza y consume la energía. No es solamente un informe de consumo, sino es una herramienta clave para identificar oportunidades de mejora del desempeño energético y establecer las bases para un sistema de gestión de la energía eficaz. Y para ello, la norma ISO 50001 establece algunos requisitos para llevar a cabo esta revisión energética que, eh, que busca cumplir con ciertos objetivos específicos. ¿Ok? Y para ello, para realizar una revisión energética, y yo quiero que esta lámina, si ustedes pueden sacarle un pantallazo, háganlo, porque el ejercicio práctico va a estar basado en seguir estos 10 pasos. ¿Ok? Entonces, los pasos para llevar a cabo una revisión energética, como lo hemos desarrollado para esta masterclass y basado en la ISO 50001, son, primero que todo, identificar los tipos presentes de la energía, entendiendo por energía electricidad, gas natural, diésel, gas licuado, vapor u otros. Cuantificar, o sea, posterior a ello, cuantificar y evaluar los usos y el consumo pasado y presente de esta energía. Y aquí hay que diferenciar dos cosas. Bueno, lo vamos a ver posteriormente, pero diferenciar lo que es el consumo de la energía y lo que es el uso de la energía. ¿Ok? El consumo de la energía es la cantidad de energía que se utiliza y el uso de la energía es donde aplicamos esa energía. ¿Ok? Por ejemplo, eh, el uso de la energía podría ser la aplicación que hacemos de esta energía no sé, en un sistema de una sala de compresores, en un área productiva, en una caldera, y el consumo es la cantidad de energía que utilizamos, o sí, eso, que aplicamos. Eh, Luego de eso, ya identificados los tipos de energía, habiendo levantado, habiendo recopilado el consumo de la energía, tanto presente como pasado, sabiendo dónde utilizamos esa energía, vamos a establecer un periodo de referencia, que es nuestro periodo base para comenzar a hacer nuestra revisión energética y posteriormente nuestro cálculo de línea base energética. Con ello, vamos a establecer criterios para determinar los usos significativos de energía, entendiendo por usos significativos de energía aquellos que representan consumos sustanciales o, en realidad, de acuerdo a la definición de ISO 50001, o aquellos que representan una mejora sustancial en el desempeño energético. eh, entonces, vamos a establecer ese criterio, vamos a identificar o determinar cuáles son estos usos significativos de energía, y posterior a ello, si ustedes se dan cuenta, esto es como un embudo, partimos del macro y lo vamos acotando. Entonces, una vez que determinamos los usos significativos de energía, nos vamos a centrar en ellos y para cada uno de estos usos significativos de energía vamos a determinar variables relevantes o pertinentes, vamos a determinar el desempeño energético actual, las personas, vamos a identificar a las personas que influyen o afectan estos usos significativos de energía, vamos a priorizar en oportunidades de mejora del desempeño energético, vamos a estimar el uso y el consumo de la energía futuros, ¿ok? Vamos a establecer indicadores de desempeño energético, calcular la línea base energética, ver la mejora del desempeño y establecer objetivos y metas energéticas. Eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy en la parte práctica. Rápidamente, algunos conceptos asociados a esto. En el primer paso, donde nosotros vamos a identificar
los tipos presentes de energía, como energía eléctrica, gas natural, diésel, vapor, etcétera, es muy útil muchas veces realizar un diagrama de flujo que nos permita entender de forma global un balance de energía. Si ustedes miran este diagrama que está en la lámina, que es bastante sencillo, vemos en la línea horizontal el flujo de la energía, y en la línea vertical las entradas, el proceso productivo propiamente tal y la salida. ¿Ok? Entonces tenemos el ingreso de la materia prima, un proceso de fabricación determinado y un producto que es la salida de ese proceso. Y en la línea del flujo de la energía, para este proceso utilizamos energía eléctrica para los equipos, utilizamos gas licuado para la horquilla, también hubo ingreso de agua para el lavado de equipos, y como salida del flujo de energía, tenemos la energía eléctrica consumida, tenemos la alineación de gases por el gas consumido, tenemos residuos que se generaron, riles, y también tenemos una planta de tratamiento en la cual se consume energía eléctrica para tratar eso. ¿Ok? Entonces ahí hay un diagrama que nos permite de manera bastante sencilla entender cuáles son los tipos presentes de energía, cómo se está utilizando la energía, entender este balance de energía. Recuerden ustedes que en un sistema de gestión de la energía, finalmente la energía que entra debe ser la misma energía que sale. ¿Ok? Luego, dijimos que nosotros tenemos que cuantificar y evaluar los usos y el consumo pasado y presente de la energía. ¿Ok? Y para ello debemos recopilar la energía, los consumos de energía, y una vez que los recopilamos, todos tenemos que convertirlos a una unidad de medición de energía. ¿Ok? O sea, nosotros cuando recopilamos los datos de energía, los consumos de energía, dependiendo del tipo de energía, viene en una unidad de medida que no necesariamente es una medición de energía. Por ejemplo, el gas licuado viene en kilogramos, el petróleo viene en litros, el gas natural viene en metros cúbicos, etcétera. Y lo que nosotros tenemos que hacer es convertirlo a una unidad de medición de energía. Por ejemplo, kilowatt hora, megawatt hora u otro. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, recuerden, identificamos los tipos de energía, recopilamos todos los consumos, tanto presentes como pasados, y los convertimos a una unidad de medida de energía. Luego, ya tenemos toda esa data levantada y establecemos un periodo de referencia. Tomemos en cuenta lo que dice acá. Es crucial seleccionar un periodo de tiempo adecuado para evaluar el consumo de energía pasado y presente e identificar tendencias. Este periodo debe ser representativo de las operaciones e idealmente cubrir un ciclo operativo completo de la instalación. Eso es importante. Cuando nosotros establecemos un periodo de referencia, es importante que esté cubierta toda la variabilidad que pueda tener el proceso productivo. ¿Ok? En ese sentido, se recomiendan periodos de referencia que al menos tengan 12 meses. ¿Ok? Si nosotros vemos que en ese periodo no tenemos información suficiente, podemos ampliar el periodo de referencia. Disminuirlo no es tan recomendable, salvo que tengamos procesos en los cuales son bastante, no hay mucha variabilidad, son bastante estables, donde podamos ver en un periodo, no sé, de 6 meses, en realidad que sea representativo de la variabilidad del proceso. Menor a eso no es recomendable. ¿Ok? Además, es recomendable que incluya los efectos de variables estacionales, como el clima o las fluctuaciones de producción, para obtener una imagen completa y precisa. Bien, ya determinado este periodo de referencia, vamos a identificar los usos significativos de energía. Y para ello tenemos que establecer criterios. ¿Qué es lo que nos dice la norma ISO 50001 respecto a la determinación de usos significativos de energía? Debemos basarnos principalmente en dos criterios. El primero de ellos es en el consumo sustancial de energía. Estos son los usos que representan un porcentaje considerable del consumo total de energía de la organización y fácilmente identificable en un balance energético. Y el segundo criterio, la norma dice I/O, el potencial significativo de mejora del desempeño energético.
Se refiere a usos donde hay una oportunidad considerable para optimizar la eficiencia y reducir el consumo. Esto puede identificarse a través de estudios previos o aplicando buenas prácticas de eficiencia. ¿Ok? Y aquí me detengo un poquito porque, por ejemplo, dentro de lo que nos toca ver cuando auditamos distintas organizaciones, es que en la mayoría de las empresas determinan los criterios para establecer los usos significativos basados en los mayores consumos, consumo sustancial. Y si bien es lo que establece la norma en primera instancia, muchas veces nos vemos limitados en el hecho de que probablemente en aquellos sistemas, en aquellos equipos donde tenemos los mayores consumos, ya no vemos de manera tan directa oportunidades de mejora para el desempeño energético. Entonces, no tenemos proyectos asociados a lo inmediato, entonces vemos que nuestro uso significativo de energía no, por ninguna parte en lo inmediato nos van a generar una mejora del desempeño energético. Sin embargo, tenemos otras áreas, otros procesos, otros sistemas en los cuales sí tenemos mucha oportunidad, mucha opción de implementar proyectos que generen mejoras, a lo mejor no tan significativas como lo haríamos en un sistema que es uso significativo de energía, pero sí nos puede entregar un ahorro de energía que finalmente la suma de estos ahorros va a ser importante para la organización. Entonces ahí la invitación es, cuando establezcamos los criterios para determinar los usos significativos de energía, quizás no solamente basarnos en los mayores consumos, sino que también quizás incorporar otros elementos como, por ejemplo, el potencial de mejora o los costos de la energía u otro elemento que ustedes crean importante para la organización. Bien, entonces ya determinamos cuáles son los usos significativos de energía y luego para cada uno de ellos vamos a determinar variables relevantes acá en la lámina que ven acá. Bueno, la variable relevante, de acuerdo con su definición, son aquellos que impactan significativamente en el desempeño energético y que cambian de manera rutinaria. ¿Ok? Impactan significativamente en el desempeño energético y que cambian de manera rutinaria. Por ejemplo, la producción. La producción es una variable que cambia diariamente. La temperatura ambiente también cambia permanentemente, no es algo que esté estable todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, en el cuadro que ustedes ven en la lámina, pueden ver distintos sistemas o equipos, por ejemplo, compresores de alta, compresores de baja, sistemas de bombeo, etcétera. Tenemos una columna donde está medido el consumo y luego este consumo está ponderado. Ahí establecimos que el criterio para este ejercicio va a ser el mayor consumo. ¿Ok? Entonces, nosotros ya distribuimos cuáles tienen los mayores consumos de acuerdo con esta ponderación y establecimos cuáles son los usos significativos de energía, que son los que tienen una X, para luego determinar las variables relevantes. Por ejemplo, para los compresores de alta, determinamos que las variables relevantes serían el aire comprimido que se genera y también la producción, las unidades producidas con aire. Para el caso de la caldera, por ejemplo, que está en el consumo 7, determinamos que las variables relevantes o pertinentes son el vapor generado y también las unidades producidas con vapor. ¿Bien? Por ejemplo, si quisiéramos ver otro uso, que en este caso no es significativo, pero lo destaco, las camionetas, por ejemplo, que consumen diésel, la variable relevante, si es que fuera un uso significativo, serían los kilómetros recorridos, por ejemplo. Si estuviéramos hablando de un sistema de climatización, variables relevantes podrían ser los grados días de calefacción, los grados días de refrigeración, también podrían ser las horas de uso, si es que no son fijas, si es que son variables, si no, sería un factor estático. ¿Ok? Luego que ya determinamos las variables relevantes, debemos determinar y priorizar las oportunidades para la mejora del desempeño energético. Y esto se inicia a partir de las ideas que surgen del análisis del uso y el consumo de la energía. En el fondo, esto se representa a través de proyectos de mejora que se quieren implementar. Por ejemplo,
En este cuadro decimos, para los compresores de alta, tenemos un proyecto que consiste en la instalación de un acumulador de aire o cambio del aire con drenadores de líquido, lo que nos va a generar tantos kilowatts de ahorro en un periodo determinado. En lo que es la caldera, por ejemplo, vamos a implementar un proyecto que nos permita mejorar la red de condensado o cambio en las trampas de vapor, lo que nos va a entregar como resultado un X4 o un tanto kilowatt de ahorro en un periodo determinado. ¿Ok? Entonces, implementamos proyectos de mejora, lo identificamos para implementar y al mismo tiempo identificamos cuál es el ahorro que nos va a entregar. Y aquí también me detengo, porque también lo que vemos en muchas empresas que auditamos, que las mejoras que implementan, y esto lo vamos a vincular con los objetivos y metas energéticas, muchas veces no tienen estimado cuál es el ahorro que van a obtener con ello. Y entonces tenemos un objetivo y metas energéticas definidas donde nos dicen, por ejemplo, vamos a obtener un ahorro del 5% del consumo de la energía eléctrica, y uno mira los proyectos que tienen desarrollados y no hay coherencia muchas veces entre el ahorro que ese proyecto pueda entregar con la meta en cuanto a energía que tienen declarado en su objetivo y meta. Entonces, importante determinar en base a los proyectos que quieren implementar, estimar cuál es el ahorro que este proyecto les podría entregar y con eso definir o determinar las metas que quieren alcanzar, de tal forma que sean logrables. Lo vamos a ver más adelante cuando establecemos los planes para alcanzar los objetivos y metas energéticas, están directamente relacionados con los proyectos que implementemos para la mejora del desempeño energético. ¿Ok? Luego deberemos estimar el uso de la energía y el consumo de energía futura. ¿Ok? Ya para eso necesitamos nuestra línea base energética, que en el fondo lo que nos entrega es una ecuación que nos permite incorporar en función de la demanda futura cuál es el consumo de energía que podríamos llegar a tener en el próximo periodo. Por ejemplo, si el área comercial nos indica que de un producto determinado para el próximo año, el forecast, la proyección es de tanto, el área de producción ya puede proyectar o planificar cuánto sería la producción del próximo año y en función de ello podemos estimar o calcular cuál sería el consumo de energía que debiéramos estar consumiendo en base a esa demanda, a esa proyección para el próximo año. Eso nos permite anticipar cuáles serían los costos que están involucrados, tiene una serie de beneficios. ¿Ok? Eso lo podríamos realizar si tenemos la data. Luego vamos a determinar indicadores de desempeño energético. ¿Ok? Y los indicadores de desempeño energético generalmente se expresan como una relación entre unidades de energía y unidades de producción, superficie o servicio. También pueden representarse de otras maneras dependiendo de lo que sea más relevante para la organización. Ahora bien, si tenemos variables relevantes que impactan significativamente en el desempeño energético, nosotros debiéramos establecer indicadores de desempeño energético tomando en cuenta estas variables relevantes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un uso significativo de energía, que es el consumo de energía eléctrica en los compresores de alta, y tengo una variable relevante que impacta significativamente en este uso significativo de energía, por ejemplo, las unidades producidas con aire o por aire, yo debería establecer un indicador de desempeño energético que sería la relación entre el consumo de energía y las unidades producidas, o el consumo de energía y el caudal de aire generado, o el aire generado, el aire comprimido generado, versus las unidades producidas con aire. O sea, yo debería establecer esta relación como indicador de desempeño energético. Lo mismo en la caldera. Si tengo uso de gas natural para generación de vapor, y luego utilizo este vapor para generar alguna producción, esta producción finalmente mueve todo este flujo, es una variable relevante
o pertinente, entonces yo debería establecer un indicador de desempeño energético que tome en cuenta este consumo de gas natural y probablemente llegar hasta las unidades producidas, pasando por la generación de aire comprimido y finalmente las unidades producidas por aire. ¿Ok? Entonces ahí tengo relaciones que podrían convertirse en un indicador de desempeño energético. Finalmente, lo que vemos en este gráfico es que la mejora del desempeño energético yo la voy a medir a través de la comparación del indicador de desempeño energético con sus correspondientes líneas base energéticas. ¿Qué es lo que representa esta gráfica? En la barra más alta tenemos el valor del indicador de desempeño energético, pero basado en la línea base energética, y luego tenemos el indicador de desempeño energético que obtenemos después de haber implementado las mejoras, los proyectos de mejora. ¿Ok? Por lo tanto, es un indicador de desempeño energético que debiera mejorar, debiera bajar, y esta brecha que se genera entre el indicador calculado con la línea base y el indicador de desempeño energético actual es lo que finalmente es la mejora energética. Bien. Eh, Establecidos los indicadores, debemos calcular la línea base energética, para lo cual nos vamos a basar en este caso, primero que todo, en un análisis de correlación, vamos a hacer un análisis de regresión lineal simple, donde lo que obtenemos acá es una ecuación que finalmente nos va a permitir normalizar la data de consumo. ¿Ok? Ya teniendo toda esta información, teniendo claro cuáles son los proyectos que vamos a implementar para nuestro uso significativo, nosotros ya estamos en condiciones de establecer nuestros objetivos y metas energéticas. Por ejemplo, yo podría establecer como objetivo disminuir el consumo de energía, ¿ok? Donde el indicador va a ser el consumo ahorrado de kilowatt hora y la meta va a ser la suma de los ahorros que voy a obtener por cada uno de los proyectos que voy a implementar, ¿ok? Va a haber un responsable, vamos a tener recursos que se requieren para poder implementar cada uno de estos proyectos y voy a establecer un periodo de tiempo en el cual yo voy a finalmente evaluar, medir esta meta y este objetivo. ¿Ok? A veces tenemos proyectos que sobrepasan los 12 meses. Entonces, hacemos una instalación de cambio de equipo, lo que sea, y probablemente la mejora no la va a tener dentro de los 12 meses, sino que va a sobrepasar ese tiempo, y eso es válido. Lo importante es ir reportando, yo diría, de manera proporcional, cuáles son las mejoras que va entregando ese proyecto y asociándola también a los objetivos y metas energéticas. ¿Ok? En conclusión, ahí lo vimos rápidamente, lo que vamos a ver de manera práctica ahora. Un sistema de gestión de la energía es una inversión estratégica que permite a la organización no solo ahorrar dinero y reducir su impacto ambiental, sino también fortalecer su posición en el mercado, adaptarse a un futuro energético cambiante y contribuir activamente a un desarrollo más sostenible. Es una herramienta poderosa que transforma la forma en que las organizaciones comprenden, utilizan y gestionan uno de sus recursos más vitales. ¿Ok? Eh, a ver, algunos errores comunes que uno también ve en auditorías, no sé, muchas veces vemos como iniciativa de mejora, como proyecto, el cambio de una energía que proviene del sistema interconectado, por ejemplo, con la obtención de la misma energía, pero a través de un sistema de paneles fotovoltaicos o alguna energía renovable eh, interna. La verdad que eso puede ser muy amigable con el medio ambiente, puede ser una iniciativa que va a pegar fuertemente en la reducción de la huella de carbono, va a mejorar nuestro índice para el sistema de gestión ambiental, pero en la medida que yo no disminuya el consumo de energía para un proceso determinado, no estoy siendo más eficiente desde el punto de vista de la energía. ¿Ok? O sea, no tiene que ver con 50.001. Con 50.001 tiene que ver con mejorar el desempeño energético. Esta relación entre el consumo y una variable determinada. Bien,
Entonces, terminada esta parte, nos vamos a pasar a lo que es práctico y como les decía, yo les voy a compartir en el chat. Ingresen al chat y les voy a compartir, denme un segundo, em, el archivo que vamos a utilizar es un archivo de Excel que vamos a utilizar para este ejercicio. Ahí está en el chat para que lo puedan descargar. Les doy un minuto para que lo descarguen, los que lo quieran descargar. Y si tienen alguna duda respecto al ejercicio a medida que vayamos avanzando, lo pueden escribir en el chat, yo lo voy leyendo y se los voy respondiendo, pero con respecto al ejercicio, si tienen dudas respecto a otra cosa o alguna consulta distinta, la vemos al final de la masterclass. ¿Ok? Ahora, cualquier duda respecto al avance del ejercicio, lo escriben en el chat, lo vamos abordando inmediatamente. Eh, a ver, espéreme. Sí, hay un error. Lo voy a cambiar. Lo que pasa es que lo compartí solamente de manera interna. Ahora lo comparto para todos. Sorry, sorry, sorry. Ahora sí debieran verlo. Ahí me confirman, por favor. Perfecto. Yo lo voy a abrir acá también. Sí. ¿Ahora lo ven todos? ¿Sí? ¿O alguien no lo ve? No, no. Sí lo ven. Hay personas que lo ven, otras que no. Sí, se ve. Perfecto. No, es un archivo que tendrían que descargar. Pero lo voy a dejar nuevamente. Es un archivo Excel que ustedes pueden descargar directamente desde el chat. Ahí lo dejé nuevamente. Sí, hay varias personas me dicen que lo han descargado. Bien, a ver, demos unos segundos para que alguien más que lo quiera. Está en la opción de todos. Hay personas que ya lo han descargado. A ver, déjenme ver cómo se los puedo compartir de otra forma. Denme un segundo. Si todo tiene solución en esta vida. Antonio, ahí volví a colocarlo en el chat para ver si alguien... Ya. Y quien no lo pueda bajar directamente desde Sí, ahí les para dejé un que... link de donde lo puedan descargar. Ya, ¿Ya? muchas gracias. Entonces, ya, perfecto. Entonces, déjenme cerrar algunas cosas que tengo abiertas acá. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bien, si ustedes se fijan en la planilla que estoy proyectando, hagan cuenta que es una organización que tiene distintos sistemas que ocupan energía. Por ejemplo, energía eléctrica, tenemos compresores de alta, que utilizan energía eléctrica para generar aire comprimido, compresores de baja, sistemas de bombeo, planta de riles, iluminación. ¿Ok? Ahí tenemos varios sistemas que utilizan energía eléctrica. Bueno, luego tenemos sistemas que utilizan gas natural, por ejemplo, la caldera, para generar vapor, energía térmica. Posteriormente,
tenemos algunos equipos que utilizan diésel, las camionetas, grúa horquilla, un generador eléctrico, ¿ok? Entonces, siguiendo un poquito los pasos que vimos en la PPT, yo les decía que lo primero que tenemos que hacer es identificar los tipos presentes de energía. Entonces, ahí yo me adelanté, ustedes lo pueden anotar ahí, pueden abrir una hoja a continuación o lo destacan con color, como ustedes quieran, pero identificando los tipos de energía, identificando los tipos de energía, vemos que tenemos energía eléctrica, ¿cierto? Que se utiliza en varios equipos, varios sistemas, incluso en algunos de esos sistemas tenemos energía neumática, aire comprimido, tenemos gas natural que se utiliza en la caldera y también de la caldera estamos generando vapor, energía térmica, y por otra parte hay algunos equipos que utilizan diésel. Ahí están los tipos de energía que utilizamos. ¿Ok? Por ejemplo, estoy leyendo una pregunta. Bueno, mira, hay una pregunta que dice, yo tengo una duda referente a la identificación de los consumos, por ejemplo, los vehículos, ya que he visto que a algunas empresas les importa el kilometraje recorrido en un periodo de tiempo. Me gustaría saber cómo aplicar este dato, ya que el rendimiento de consumo de combustible es diferente, va a depender del vehículo, si uno se toca con un taco, etcétera. Bueno, cuando nosotros seguimos la metodología de la revisión energética, cálculo de línea base, nosotros tenemos que determinar variables relevantes o pertinentes. Entonces, puede ser que una variable que afecta o que impacta significativamente en el consumo de la energía puede ser el kilometraje recorrido por el vehículo. A mayor kilometraje, mayor consumo. A menor kilometraje, menor consumo. Pero probablemente hay otras variables que también hay que identificar. Y si, por ejemplo, si el vehículo se encuentra detenido en un taco, no sé, eh, se encuentra en ralentí y otras cosas, también está generando un consumo, habría que evaluar, primero que todo, si esa variable la podemos medir o no, si podemos capturar ese dato. Si no lo podemos capturar, complicado. Si podemos tomar esa data, sería una variable que podemos incorporar en nuestro cálculo, pero siempre y cuando la podamos calcular. Pero no nos compliquemos con eso. Avancemos con el ejercicio y nos vamos a dar cuenta que hay que visualizar otros elementos antes de eso. ¿Ok? Entonces, identificamos los tipos de energía. Sí, ustedes solamente tienen estas dos hojas, datos base, equivalencias. Entonces, lo que tienen que hacer ahora, estamos en esta hoja. Estamos en esta hoja. Ustedes lo primero que tienen que hacer es identificar los tipos de energía. Entonces, yo lo hice rápidamente y ustedes deberían hacer esto. Tipos de energía, energía eléctrica, gas natural, diésel, aire comprimido, vapor. Lo tienen que escribir ustedes. ¿Ok? Por ahora es solamente una definición. ¿Cuáles son los tipos de energía? Luego, por cada tipo de energía, vamos a calcular los consumos. Entonces, en ese sentido, lo que a ustedes yo les sugiero es que eh, nos vayamos a la hoja principal, donde están los datos, y recuerden, cuando medimos los consumos, aquí nos están dando los consumos del año 2024 completo hasta y luego de enero a mayo del 2025. ¿Ok? Entonces, y lo otro que habíamos visto, que los consumos tienen que ser en una unidad de medida de energía. Y lo otro es que tiene que ser la misma unidad de medida para todo. Entonces, si nosotros miramos acá en la columna D, nos damos cuenta que el consumo eléctrico está en megawatt, pero en los compresores de alta está en megawatt, pero en los compresores de baja está en kilowatt. Luego, en el sistema de bombeo está en kilowatt. Eh, en la planta Riles está en kilowatt. Eh, en la iluminación está en kilowatt.
No, no, María José, yo no estoy asumiendo que es solo energía neumática. No, no, no están relacionados. Eh, Estoy diciendo que son todos los tipos de energía que yo tengo presente en mi sistema. ¿Ok? El gas natural está en metros cúbicos estándar. El diésel está en litros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer estandarizar, o sea, llevarlos a una misma unidad de medición de energía, que en este caso debiera ser kilowatt hora. ¿Ok? Kilowatt hora. Entonces, recomendación para que vayamos haciendo el ejercicio en paralelo, inserten una fila debajo de megawatt hora, porque lo primero que vamos a hacer es transformar el consumo de energía eléctrica de los compresores de alta a kilowatt hora. Es lo primero que vamos a hacer. Y para ello, muy simple, vamos a multiplicar los kilowatt hora mensuales por 1000. Ahí tengo el mes de enero ya en kilowatt hora. Y eso lo arrastro hasta el 2025. ¿Ok? Entonces, aquí en esta fila ya tengo mi consumo eléctrico de los compresores de alta en kilowatt hora. En compresores de baja está en kilowatt hora, no hay problema. En el sistema de bombeo está en kilowatt hora, no habría problema. En la planta de riles está en kilowatt hora, tampoco habría inconveniente. En iluminación está en kilowatt hora, por lo tanto tampoco tenemos inconveniente. Luego nos vamos a la caldera y nos damos cuenta que el gas natural está en metros cúbicos estándar. Entonces lo que tenemos que hacer también es convertirlo a kilowatt hora. Vamos a insertar una fila también bajo el gas natural y aquí lo vamos a llevar a kilowatt hora. Y para ello nos vamos a la hoja donde están las equivalencias y vemos que para el gas natural vamos a usar un factor de conversión que es de 10,9, ¿ok? Kilowatt hora por metro cúbico estándar. Entonces lo que vamos a hacer acá, simplemente tomar el gas natural que está en metros cúbicos y lo vamos a multiplicar por este factor de conversión que es 10,9. ¿Ok? Y esto lo vamos a arrastrar hasta el 2025. Y ahí tenemos el gas natural en kilowatt hora. Hasta ahí vamos todo bien, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Y si seguimos bajando, nos damos cuenta que el diésel está en litros. Entonces también lo vamos a tener que transformar a kilowatt hora. Insertamos una fila. Acá ven kilowatt hora. Y lo mismo, acá la tabla de equivalencia nos dice que para transformar los litros de diésel a kilowatt hora debemos usar el factor de conversión que es 10,65. Entonces acá lo mismo, tomamos el consumo en litros y lo multiplicamos por 10,65 y nos da el consumo de diésel para la camioneta en kilowatt hora. Y eso lo llevamos hasta el 2025. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer con el diésel de la grúa horquilla. Lo vamos a llevar a kilowatt hora. Entonces era el consumo en litros por 10,65. Y por último, el generador eléctrico a kilowatt hora sería el consumo en litros por el factor de conversión y también lo llevamos hasta el 2025. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos el consumo de diésel en kilowatt hora. Entonces, ya tenemos los consumos presentes y pasados, todos en una misma unidad de medición de energía. Perfecto. ¿Qué es lo que nos dice el paso a paso? Vamos a establecer un periodo de referencia para nuestra revisión energética y posteriormente nuestro cálculo de linealidad energética.
De acuerdo con la data que nos entregaron, nuestro periodo de referencia va a ser el 2024. ¿Ok? El año pasado, 12 meses completos. Bien. Y luego debemos eh, identificar o determinar los usos significativos de energía. Para efectos prácticos, para que sea sencillo, nosotros vamos a establecer como usos significativos, o sea, como criterios para determinar los usos significativos de energía, los mayores consumos, o sea, el consumo sustancial. Esto que está aquí desarrollado, lo que acabamos de hacer, yo aquí lo tengo más lindo con colorcito, pero en el fondo es lo mismo. Eh, entonces, acá ya está, ¿ok? Lo mismo que acabamos de hacer, acá está simplemente lo que yo destaqué en negrilla acá, acá lo tengo con consumo, o sea, con color. Todo lo que está en celeste son los consumos en kilowatt hora, ¿ok? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, tenemos que ponderar, ponderar los consumos de energía respecto al total de la energía que se consume. Entonces, aquí lo vamos a hacer. eh, Hay una pregunta, dice, en el caso del generador, ¿no hay que calcular la generación de energía eléctrica? Sí, para el caso de este ejercicio no lo vamos a hacer, pero en el caso de que una organización, por ejemplo, hace poco me tocó ayudar a una empresa donde ellos hay horarios en que tienen que generar eh, internamente la energía por contrato con el proveedor de energía, donde, donde en cierto horario del día hay propia generación a través de generación de generador eléctrico. Entonces ahí tenemos dos cosas. Tenemos un consumo de energía eléctrica por un lado y tenemos un consumo de diésel por el otro. ¿Ok? Entonces, también habría que medir. También habría que medir. La idea no es duplicar el consumo de la energía, ¿ok? Pero, eh, pero sí deberíamos saber cuánto es la energía eléctrica que estamos generando con ese generador, o que al menos se está consumiendo. Para efectos prácticos, yo digo, si no se alarga mucho el ejercicio, aquí no lo vamos a hacer, ¿ok? Pero, como les decía, acá tenemos todos los consumos, están por sistemas, y lo primero que tenemos que hacer es hacer una ponderación. Aquí yo ya lo hice para adelantarlo, pero les voy a dar el tiempo para que ustedes también lo puedan hacer. Si ustedes se fijan, acá yo sumé todo el consumo del solo 2024 del compresor de alto. Entonces, ustedes lo pueden hacer, hagan un cuadrito donde tengan, no sé, para la energía eléctrica, eh, para la energía eléctrica, los compresores de alta, compresores de baja, etcétera, y suman todo el consumo en kilowatt hora del 2024, ¿ok? Erles, está en lo correcto, si no se duplica. No, la idea es no duplicarla, la idea es no duplicarla. Eh, Ahora bien, mira, para explicarlo un poquito, porque ahí nos está diciendo si la energía, si el combustible lo transforma en energía eléctrica, en ese caso no se duplica. A ver, lo que sucede aquí es lo siguiente. Por ejemplo, eh, yo puedo estar generando, no sé, tantos kilowatt hora de energía eléctrica a través de un generador, y cuando yo mida los consumos de energía eléctrica en un área determinada, probablemente eh, yo tengo que separar cuánto de esa energía eléctrica ha sido generada por el generador y cuánta energía eléctrica ha sido tomada de otro sistema interconectado u otro, porque si no, estoy duplicando la información. Entonces, sí la tengo que separar, tengo que tener dividido el consumo. Lo mismo en una caldera. Si yo estoy generando vapor con uso de gas natural, pero también estoy usando biogás o biomasa, también tengo que separar cuánto es el vapor que yo genero por gas natural y cuánto es el vapor que genero por biogás, porque si no estaría mezclando peras con manzanas. ¿Ok? Bien, entonces háganlo ustedes. Midan todo el 2024. Esto es muy sencillo.
Por ejemplo, yo lo puedo hacer, si no quieren hacer ese cuadro, lo puedo hacer directamente acá. Por ejemplo, tomo enero hasta diciembre de 2024 y ahí ya tengo medido todo lo que es energía eléctrica 2024. Ahí está en porcentaje. Ahí está. ¿Ok? Lo mismo que tengo acá. Y lo mismo pueden hacer en todos, entonces sale mucho más rápido. Todo lo que está en negrilla, que son los consumos en kilowatt hora. Ahí está todo. Entonces aquí yo puedo medir el consumo de energía eléctrica, por ejemplo, que llega hasta aquí, el total de energía eléctrica. Yo digo que me sume eh, compresores de alta. Espera, perdón, algo hice mal. Que me sume los compresores de alta, más compresores de baja, más sistema de bombeo, más plantas riles, más iluminación, y ahí obtengo el total de energía eléctrica. ¿Ok? Ahí está, total energía eléctrica, que es lo mismo que tengo acá. Gas natural es lo mismo, y luego puedo hacer lo mismo con el diésel. Y ahí tengo el total de diésel. Y luego puedo calcular el consumo global, que sería la suma del total de energía eléctrica, que lo tengo acá, más la suma de la caldera, más la suma del total del diésel. Y ahí tengo el consumo global de energía en kilowatt hora. ¿Ok? Entonces, ahora yo puedo hacer dos cosas. Puedo ver cuáles son los que más consumen energía eléctrica y obtener un gráfico como el que vemos. Bueno, aquí tengo la distribución por tipo de energía. Yo ya lo hice, ustedes también lo pueden calcular. Sumo toda la energía eléctrica, tengo el gas natural y tengo todo el diésel, y con eso puedo ver cómo se distribuyen los consumos de energía. Aquí hice un gráfico de torta donde tengo que el mayor consumo de energía es el gas natural en la caldera, luego la energía eléctrica y finalmente el diésel ínfimo, ¿ok? No significativo. Y luego lo otro que puedo hacer es ponderar los usos de la energía respecto al total, al global de la energía. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a dividir el consumo de los compresores de alta por el consumo global de la energía, que está abajo. Lo voy a fijar en la celda con F4 y esto lo voy a llevar a porcentaje. ¿Ok? Le voy a dar un par de decimales y esto lo voy a copiar en cada uno de los consumos que tengo acá. Y ahí me da también el porcentaje de la energía total eléctrica. Ahí me dice que la caldera ocupa el 85% de la energía. Y esto debería ser el 100%. Mira. ¿Ok? Entonces ahí ya lo tengo ponderado. De acuerdo con la metodología, yo debiera seleccionar el 80% del consumo de la energía. Para casos del ejercicio práctico, prácticamente estamos hablando de la caldera, solamente la caldera. Para practicar algo más, vamos a tomar en cuenta la caldera, vamos a tomar en cuenta los compresores de alta y vamos a tomar en cuenta la planta de Reels. ¿Ok? El resto es poco significativo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿O algo que se haya... ¿Sí? Perfecto. Hemos identificado usos significativos de energía. Con lo que hicimos, basándonos en los mayores consumos, eh, sí, Marlene, solo pueden ver dos hojas, porque en la segunda hoja donde dice datos base,
Eso es lo que estamos desarrollando con esto. Te lo puedo hacer acá. Esta es la hoja que ustedes ven, que recién le agregamos los consumos de energía. O sea, lo puedo hacer aquí mismo. Pero yo ya lo había adelantado con un tema de tiempo y eso mismo lo tengo acá. Entonces, pero es lo mismo. O sea, en la hoja que tú tienes, tú lo que puedes hacer es sumar eh, todo el 2024, ahí está, y luego, como dije, lo voy copiando a todos los usos, o sea, a todos los consumos en kilowatt hora, independiente cuál sea el sistema, porque ya todo está en kilowatt hora, y después sumo los totales. Por ejemplo, esta es la suma de todo. Voy a hacerlo más simple. Bueno, varía lo sumado de un viaje con esto, completo. Es lo mismo. Ahí está el consumo global. Lo hice más rápido. Y ahora yo pondero, divido el consumo total del 2024, esto es solo 2024, lo divido por el consumo global, con F4 fijo la celda del consumo global para poder copiar. Ahora esto lo llevo a porcentaje, le doy dos decimales, y ahora como fijé la celda del consumo global, yo puedo simplemente copiar la fórmula en los distintos consumos que tengo en kilowatt hora. Y este es el 100%. Bien, entonces, si me baso en los mayores porcentajes, yo digo que la caldera es el que tiene el mayor consumo de energía, luego los compresores de alta y en tercer lugar la planta de riles. Hasta ahí vamos. Esos son mis usos significativos de energía. ¿Ok? Entonces voy a volver a mi página de buses, donde aquí lo que yo hice, más ordenadito, esta planilla se las puedo compartir al final, ningún problema. Donde yo lo que hice, aquí distribuí, o sea, en un Pareto, yo determiné cuáles son, cómo se distribuyen mis usos de energía y en base a eso determinar cuáles son mis usos significativos, que yo finalmente me centré en los tres primeros, los que tienen los mayores consumos, que son gas natural, compresores de alta y plantas de riles. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Entonces, determinamos los usos significativos de energía. Todo de acuerdo, ¿cierto? Nadie se ha quedado atrás. O sea, olvídense que está más bonito el archivo, quédense con esto. Lo que determinamos fue esto. Aquí no hice ningún gráfico, pero lo que determinamos fue eso. Eh, los tres que tienen los mayores consumos. Bien, eso es. Luego debemos determinar las variables. Ah, María José, yo le dije solo por un tema práctico, para que no nos queden algunos afuera. O sea, yo podría haber tomado solamente la caldera, solamente la caldera, que tiene el 85% del consumo, o quizás podría haber tomado solamente la caldera y los compresores de alta, y con eso estaría sobre el 90%. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, podría haber tomado solamente la caldera, y a lo mejor en la realidad quizás lo haga de esa forma, pero para ejercicios prácticos, no solamente centrarnos en la caldera, tomé la caldera y compresores de alta y planta riles, ¿ok? O quizás podríamos tomar solamente, es que tomé la planta riles por una razón, porque quiero explicar en un paso posterior, cuando nosotros determinamos variables relevantes, que nosotros tenemos que validar la variable relevante. Lo hacemos a través de un análisis de correlación. Entonces, precisamente en la planta riles nos vamos a dar cuenta que hay una variable que no es relevante, pero que nosotros podríamos quizás pensar que podría ser relevante. Y por eso que lo puse. Pero después nos vamos a centrar solamente en caldera y compresores de aire. Bien, Marcela. Marcela pregunta lo siguiente, solo para aclarar.
se trabaja solo con consumos de año calendario 2024 y en base a ellos se analizan los buses. Para el caso de este ejercicio, recuerden que lo dije, determinamos un periodo de referencia y ese periodo de referencia para este ejercicio se determinó como año 2024. ¿Ok? Por ejemplo, me recuerdo que en una empresa determinada que implementamos 50.001, determinamos como periodo de referencia 3 años. Fue 2019, 2020, 2021. Los 3 años, la data de los 3 años pasaron a ser el periodo de referencia. Y en base a ese periodo de referencia se establecieron usos significativos de energía. ¿Ok? Para este ejercicio, el periodo de referencia es solo 2024. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos. Ahora tenemos que determinar variables relevantes. Entonces, aquí yo los separé. O sea, si ustedes tienen esto, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, ahora nos vamos a basar en esta parte, solo los compresores de alta, que yo lo dividí acá, solo los compresores de alta, solo la planta de riles y solo la caldera. Vamos a trabajar con esos tres sistemas. Lo otro lo podría ocultar, sí. Ustedes lo pueden ocultar para que no se confunda. Y todo esto ya no me interesa. Así deberían quedar ustedes, ¿ok? Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Bien, lo mismo yo lo tengo acá. Compresores de alta, planta riles, gas natural, ¿ok? Son usos significativos, ya lo determinamos, ¿ok? Y lo que tenemos que determinar son las variables relevantes. En este caso, por ejemplo, para el caso de los compresores de alta, en nuestra variable relevante, esto lo voy a ocultar acá, para mis compresores de alta, yo digo que la variable relevante es la producción, que son las toneladas de unidades producidas. O sea, si nosotros nos vamos acá a la primera hoja, aquí están las unidades producidas por aire, que está medido en toneladas. ¿Ok? Entonces yo digo, mi variable relevante es la producción. También podría ser el aire generado, el aire comprimido generado, que está en metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, yo digo el aire comprimido que está en metros cúbicos. Oh, puse algo raro. ¿Ok? Entonces ahí están mis variables relevantes. Para el caso de la planta de riles, yo podría decir que son los efluentes de entrada y la producción de lodos. ¿Ok? Si yo me voy a la hoja principal, ustedes tienen acá en la planta de riles, efluente de entrada, producción de lodos. Son datos que tengo, que los podría considerar como variables relevantes. Y en el gas natural, lo mismo en la página principal, tengo las toneladas de vapor que se generan y las unidades producidas con uso de vapor. Bien, entonces yo determino que mis variables relevantes son ellas. Toneladas de vapor, que están en toneladas de vapor, y saqué el vapor generado, y la producción, que son unidades producidas, que están en toneladas. Eso es lo que tengo que hacer. Luego, lo que viene es determinar el personal que puede influir o afectar en los usos significativos de energía.
Yo ya me adelanté y en el caso de los compresores de alta, por ejemplo, podríamos decir que el personal que influye o que puede afectar el uso significativo de energía son los operadores de los compresores, la gente de mantenimiento y los operadores de producción, ¿ok? Porque identificamos como variable relevante la producción de unidades, estas unidades que se generan con aire, por lo tanto podrían influir. Y acá puede haber personal interno como externo. Por ejemplo, en el área de mantenimiento podríamos tener apoyo de personal externo. Por lo tanto, también hay que considerarlo. Ahora bien, ¿por qué es importante considerarlo? Porque como ellos pueden influir o afectar el uso significativo de energía, deberá ser personal que consideremos también como parte de la definición de competencias que deberían tener, deben ser considerados en cuanto a comunicaciones, deben ser considerados en cuanto a conocer, tener conciencia del sistema de gestión de la energía, etc. ¿Ok? Eh, Marcela pregunta, ¿podría explicarnos un poco más detallado el cómo poder identificar las variables relevantes? Sí, ningún problema. En el fondo, cuando yo tengo determinado un uso significativo de energía, en este caso, por ejemplo, estoy diciendo que un uso significativo es el gas natural en la caldera. ¿Por qué? Porque de acuerdo con mi criterio definido, representa el mayor consumo de energía en kilowatt hora en la organización. ¿Sí? Entonces yo digo, mira, la caldera consume el 85,15% de la energía, que sería gas natural. Perfecto. Ahora debo determinar para ese uso significativo cuáles son las variables relevantes. Entonces, hay una primera instancia en que probablemente con mi equipo de gestión de la energía yo determine ciertas variables que podrían ser relevantes. Yo podría decir, mira, importante como lo que estamos generando es vapor, tenemos que llevar la caldera a cierta temperatura. Yo creo que si estamos operando en invierno en el sur de Chile, probablemente la temperatura ambiente también me influya. Ah, mira, interesante. Y yo lo determino como una variable, posible variable relevante. Posible. Luego alguien me dice, oye, también es importante la producción. La producción es súper relevante para esto. Veamos, también la determino como una posible variable relevante. Y alguien me dice, pero ¿sabes qué? También me podría influir la materia prima, la calidad de la materia prima o la humedad de la materia prima. También me podría influir. Ok, no sé, uso el vapor para cocer algo o para secar algo y probablemente la humedad de la materia prima también me influya. Entonces yo también lo determino. ¿Ok? Perfecto. Una vez que yo determiné las variables relevantes, posibles variables relevantes, yo tengo que, primero que todo, tienen que ser variables que pueda medir. Por ejemplo, ¿la temperatura ambiente la puedo medir? Claro que sí. Yo puedo obtener de fuentes oficiales cuáles son los grados día y puedo usar ese dato para mi cálculo. Eh, Puedo determinar, por ejemplo, alguien dice la humedad de la materia prima, pero ¿tengo ese dato? No, sabes que no lo tengo. ¿Lo puedo medir yo? No, no tengo cómo medirlo. Entonces no lo puedo considerar porque no tengo el dato. Quizás en el futuro podría buscar la forma de poder obtener ese dato, la humedad de la materia prima, y determinar si efectivamente es una variable relevante o no. Ya, primero, descarto aquello que no tengo el dato. Y luego, si es que tengo el dato, tengo que evaluar la correlación de esta variable con el consumo de energía al cual estoy diciendo que es una variable relevante. Lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Para ello, lo que yo hago, lo voy a hacer acá. Me voy a ir en, me voy a ir a la primera, donde están los datos. Yo estoy diciendo que la variable relevante para el consumo de energía eléctrica de los compresores de alta es el aire comprimido generado. Entonces yo lo voy a corroborar. ¿Cómo lo corroboro? Con un análisis de correlación, donde lo que necesito obtener es el coeficiente de determinación, el R cuadrado. Y el R cuadrado debe estar sobre 0,75
para que yo lo considere como una variable relevante. Si ese R cuadrado, ese coeficiente de determinación, es menor a 0,75, me está diciendo que la correlación entre los datos no es fuerte y yo no debiera considerarlo como una variable relevante. ¿Ok? Eh, Cuando esa correlación es baja, puede ser que existan otras variables que también están influyendo en los consumos de energía. Debiera tratar de identificar. Bien. Eh, entonces, hagamos el ejercicio. Yo voy a hacer un análisis de correlación muy simple. Ustedes se fijan, me voy a gráfico, abro un gráfico de dispersión, cualquiera. Perdón. Dejen borrar este que tengo datos tomados acá. Entonces me voy a colocar aquí. Me voy a insertar gráfico de dispersión. Esto no tiene nada. Yo no quiero que me tome datos. Quiero que esté en blanco. Insertar gráfico de dispersión. Ahora sí, ahí está en blanco. Y ahora le voy a ingresar los datos. Voy a agregar en el eje X, si ustedes, no sé si van hasta acá. O sea, abrí un gráfico de expresión sin datos, tan blanco, lo voy a hacer de nuevo. Me puse en un lugar en blanco, insertar gráfico dispersión, blanco, luego botón derecho, seleccionar datos, agregar, y acá donde dice valores de X de la serie, yo voy a pinchar ahí y voy a ir a buscar, en este caso, voy a hacer una correlación entre el consumo de energía eléctrica y el aire comprimido generado. Entonces, mi eje X va a ser el aire comprimido generado, porque es la variable independiente. Y en el eje Y va la variable dependiente, es decir, a mayor aire comprimido generado, la lógica me dice que mayor cantidad de mayor cantidad de energía eléctrica requiero. ¿Ok? Entonces es la cantidad de aire comprimido generado el que me va a mover la aguja del consumo eléctrico. Entonces en el eje X voy a colocar mi aire comprimido generado. Solamente 2024, recuerden, solamente 2024. ¿Ok? Y en el eje Y voy a colocar el consumo de energía eléctrica. También está diciembre. ¿Ok? Aceptar. eh, y ahí está. ¿Ok? Entonces en el eje X tengo el aire comprimido generado y en el eje Y tengo el consumo de energía eléctrica. Entonces, esto es energía eléctrica versus aire comprimido. Comprimido. Hasta ahí vamos todos bien, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo unos puntos que están, es un gráfico de dispersión, puntos que están distribuidos aquí en el gráfico. Yo quiero saber el R cuadrado. Pincho sobre los puntitos con el botón derecho del mouse y le digo que me agregue línea de tendencia. Me va a abrir un menú en el lado derecho del Excel y yo voy a bajar en ese menú y voy a pinchar donde dice presentar el R cuadrado. Y ahí está mi R cuadrado, 0,90. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes que la correlación entre los datos va a ser importante o va a ser considerable cuando esté sobre 0,75. Entonces, en este caso, ¿tenemos una buena correlación de los datos? Sí, tenemos una buena correlación de los datos. ¿Ok? Luego, voy a ver el consumo eléctrico, voy a copiar el gráfico, simplemente voy a cambiar los datos. Ahora voy a ver el aire comprimido versus las unidades producidas por aire. Aquí cambia la cosa. Aquí la variable X serían las unidades producidas y la variable Y sería el aire comprimido. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de unidades producidas requiero mayor cantidad de aire.
¿Ok? Esa es la lógica. Entonces, voy a seleccionar datos nuevamente y aquí, como ya tengo con datos, simplemente le voy a decir modificar. Mi variable X ahora ya no es el aire comprimido, sino que es las unidades producidas por aire. Bueno, veo aquí completo. Voy a mover un poquito el cuadro. Deme un segundo. Deme un segundo. Ahí sí. Entonces, entonces sería desde aquí hasta ahí. Y mi eje Y sería el aire comprimido. Ahí yo lo cambié. Y aquí lo mismo. Quiero ver mi R cuadrado. Bueno, ahí tengo acá en la orilla. No me lo muestra, no me lo muestra. Ahí está. Y aquí el R cuadrado es, o el coeficiente de determinación, es de 0,9286. También es una buena correlación de luz. Y por último, yo dije que puede haber una correlación entre las unidades producidas por aire y el consumo eléctrico. Entonces también podría ser una gráfica. Voy a copiar este gráfico, lo voy a llevar acá abajo, y aquí va a ser la energía eléctrica versus las unidades producidas, donde la energía eléctrica pasa a ser el eje Y y las unidades producidas pasan a ser mi eje X. Entonces voy a cambiar los datos, variable X, las unidades producidas por aire, y el eje Y sigue siendo la energía eléctrica, eso está bien, listo, y ahora me cambió el R cuadrado, 0,8622, pero igual es una correlación aceptable. Entonces, estas tres variables son relevantes, porque sí tienen un impacto significativo en el consumo de energía. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Eso yo lo tengo acá. Yo ya lo hice ahí. Bien, es lo mismo. Pero volvamos acá. Ahí está. Lo voy a borrar aquí un ratito. Y quiero que vean lo siguiente. Yo dije que una variable relevante podía ser el efluente de entrada para la planta de riles. Veamos la correlación entre los datos. Perdón, voy a mantener un gráfico, voy a usar el mismo, para no estarlo haciendo de cero. Entonces aquí yo voy a cambiar los datos acá y voy a decir el consumo de energía eléctrica versus el efluente de entrada. Esto es la planta de riles. ¿Ok? Y voy a cambiar los datos. Entonces, seleccionar datos, modificar. Y aquí yo digo que la energía eléctrica es la que está acá, de la planta de riles, hasta diciembre. Ah, perdón, me fui a otro lado, aquí. El eje X. Eje X es la efluente de entrada, perdón. Efluente de entrada. Y mi eje Y es la energía eléctrica de la planta de riles. Y miren lo que me da como R cuadrado. 0,1853. En el fondo, ¿qué me está diciendo? Que esa variable no es relevante. El efluente de entrada no está impactando significativamente en el consumo de la energía eléctrica de la planta de riles. ¿Ok? Entonces lo voy a descartar como variable relevante. Ahora bien, voy a hacer el mismo cálculo, pero con la producción de lodos. Acá abajo para que no me tape. Entonces aquí ahora va a ser con la... Entonces yo voy a cambiar los datos acá. Ahora
Mi eje X es la producción total de lodos para diciembre. El eje Y sigue siendo el mismo. Y el R cuadrado cambió a 0,93. Entonces, la producción de lodos sí es una variable que impacta en el consumo de energía eléctrica de la planta de Riles. Por lo tanto, pasa a ser mi variable relevante. ¿Ok? Y lo mismo tendríamos que hacer con la caldera. Bien, para adelantar el tiempo, porque nos va quedando media hora, eso yo ya lo calculé. ¿Ok? Entonces tengo. Ah, y lo otro, el mismo ejercicio, voy a borrar esto acá, nosotros lo hacemos para el cálculo de la línea base. Una vez que yo determiné cuáles son mis variables relevantes, hago la misma, el gráfico de dispersión, después le digo que me agregue línea de tendencia, me va a abrir este menú del lado derecho y le digo que me presente el valor de R cuadrado y al mismo tiempo que me presente la ecuación de regresión en el gráfico. Y ahí está. Entonces, obtengo, si ustedes se fijan acá, obtengo el R cuadrado y al mismo tiempo una ecuación. Esa ecuación es la que me va a permitir posteriormente estimar consumos futuros o hacer el cálculo de una línea base, un indicador de desempeño energético o de un consumo determinado. Entonces, para cada variable relevante, nosotros calculamos lo mismo. Ahí está el R cuadrado del aire generado versus las unidades producidas por aire, y a la derecha tenemos la energía eléctrica versus las unidades producidas con su correspondiente ecuación. ¿Lo pudieron hacer ustedes? Sí, si yo tengo más de una variable, yo no lo quise meter acá porque alarga la cosa, lo tengo que hacer con un análisis de regresión múltiple, análisis lineal de regresión múltiple. Para eso, no sé si todos tendrán implementado, esto es una pregunta que hizo Mauricio, cómo hacerlo con dos variables relevantes, por ejemplo. Bueno, aquí mismo puede ser. Mire, supongamos que yo quiero considerar para el consumo de energía eléctrica el aire comprimido y las unidades producidas, por decir una cosa. Lo que yo tengo que hacer es ir al menú que arriba dice datos en el Excel y en el lado derecho debieran tener esta opción que dice análisis de datos. Si alguien no la tiene, la tienen que instalar. ¿Cómo se instala? Tienen que ir al menú archivo del Excel, ir abajo a opciones. Si no le aparece opciones, presionan más opciones, se abre un menú donde ustedes van a bajar hasta donde dice complementos. Acá en complementos, donde dice complementos de Excel abajo, van a presionar ir y acá deben pinchar donde dice herramientas para análisis, aceptar. ¿Ok? Y nuevamente, si ustedes lo hicieron y van acá al menú datos, debiera aparecer al lado derecho esta opción que dice análisis de datos. ¿Ok? Si la tienen, ustedes presionan ahí, se les abre un menú, que es este que vemos acá, y en este menú ustedes van a bajar hasta ubicar donde dice regresión. Presionan aceptar y acá vamos a primero incorporar el eje Y, que en este caso sería el consumo de energía eléctrica en kilowatt, para todo el periodo 2024. Espérame, algo me pasó. Ahí está. Ah, tengo una pestaña que me tapa. Espérame. Dame un segundito. Todo el consumo. Todo el consumo en kilowatt del año 2024
N10, ¿bien? Y luego, donde voy a tomar el eje X, que ahora son dos variables, ¿cierto? Yo pincho acá y tomo todo lo que está aquí, las dos filas. Ah, no, cometí un error y no me va a resultar. ¿Por qué? Cuando yo quiero hacer una regresión múltiple, las variables tienen que estar en columnas. Entonces, yo lo que debiera hacer es tomar esto que está aquí, lo voy a copiar, lo voy a llevar a una nueva hoja y lo voy a copiar, pegado especial, valores, transponer. Ahí está en verticales, ¿ok? Entonces, aquí tengo el consumo de energía eléctrica, aquí tengo los metros cúbicos del aire comprimido y aquí tengo las unidades producidas por aire. Entonces, todo de nuevo. Voy a análisis de datos, regresión, aceptar el consumo de energía en la variable I, con el encabezado, está en kilowatt hora, y luego la variable X tomo las dos columnas con el encabezado de los metros cúbicos de aire comprimido y las toneladas de unidades producidas por aire. Después, acá selecciono donde dice rótulos para que me tome la primera fila donde están los rótulos de las variables. Le digo que me dé el valor en una hoja nueva y le pongo aceptar. Y ahí me lo va a calcular y me va a tirar toda esta información en una hoja nueva. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Que tomando en cuenta las dos variables, tengo un R cuadrado de 0,88. Por lo tanto, es una correlación aceptable, ¿ok? Eh, Tengo otros coeficientes que me entrega, pero acá lo importante son estos tres. El intercepto, los metros cúbicos, que sería el caudal de aire, y las toneladas, que serían las unidades producidas. Porque con estos valores yo puedo armar la ecuación de regresión, que sería I es igual, es igual, y si no me perdí. Espérame. No me quiero confundir acá. Y es igual, ¿dónde está el igual aquí? A una, eh, esto es mm, déjeme ver la fórmula y no. Es el intercepto, eh, sería B sub cero más B1 por X1 más B2, perdón, por X2. ¿Ok? Esa es la ecuación. ¿Eso qué significa? Que I, y voy a poner en este caso el consumo de energía eléctrica, va a ser igual a el intercepto, lo voy a escribir mejor por si hay un error ahí, 91,83,99,373 más B1, que serían los metros cúbicos, que sería 595,96,187 por X, que sería en este caso X1, que serían los metros cúbicos, le voy a poner ahí mientras tanto, y más la variable de toneladas, el X2, o el V2, perdón, que sería 26,86
148,7072 por las toneladas. Oh, eso es un error porque esa sería mi ecuación de regresión en el caso de ocupar dos variables. Perfecto. Nicole, perfecto. ¿Ok? Ahí está. Perfecto. Nicole, tú lo escribiste bien. Entonces, con dos variables también podemos obtener la ecuación y se hace de esta forma. ¿Ok? Nos van quedando 15 minutos, así que adelantemos. Entonces, también calculamos para la caldera y obtuvimos las ecuaciones. Entonces, ahora vamos a estimar los consumos futuros. Entonces, imagínense ustedes, y esto estaba en la hoja inicial nos decía que para, se proyectaba para el 2025 un aumento de la producción de un 10% de las unidades producidas por aire y de un 15% de las unidades producidas con vapor. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener un aumento de la producción en las unidades producidas por aire, esto me va a impactar en los compresores de alta, y voy a tener un aumento de las unidades producidas por vapor, lo cual me va a impactar en el consumo de energía de la caldera. Entonces, aquí yo ya hice el ejercicio, tomando el 2024, aquí está el 2024, proyecté para el 2025 un aumento de la producción del 10% en base al 2024. Ustedes lo pueden hacer igual. Aumentar un 10% la producción para el 2025. Y lo mismo hice en la caldera. Aumenté en un 15% la producción para el 2025. ¿Sí? Carol, escriba nomás. Mientras usted escribe, yo sigo hablando. Entonces, aumenté la producción para el 2025 en un 15% en las unidades producidas por vapor. Con ese dato, yo puedo estimar el consumo para el 2025. ¿Y cómo lo hago? Incorporando las ecuaciones que obtuve en el fondo, mi línea base. La grabación habría que preguntarlo a Carolina, probablemente al término de la masterclass, probablemente se va a entregar esa información, si es que se va a compartir la grabación o no. ¿Ok? Entonces, eh, con la ecuación de regresión, nosotros podemos estimar el consumo futuro. Mire, en los compresores de alta, tengo el consumo proyectado, o sea, perdón, tengo la producción proyectada para el 2025. ¿Ok? Esto en base a lo que me dijo el área comercial, la planificación proyectó la producción del próximo año, y yo tomé mi ecuación de regresión. Miren acá arriba, yo adelanté un poquito el trabajo y tenía una ecuación de regresión que era para el aire comprimido versus las unidades producidas. ¿Ok? Voy a, voy a ocultar un poquito, voy a ocultar un poquito esto. Eh, Ustedes se fijan acá, tengo energía eléctrica, no, aire comprimido versus unidades producidas, que son la parte más baja del... Entonces, con esa ecuación, yo puedo obtener este valor, que es las unidades producidas, estimadas. Y con ese valor, usando la segunda ecuación, que es esta que está acá, la energía eléctrica versus el aire comprimido, yo obtengo la energía eléctrica estimada que voy a consumir para este periodo 2025. ¿Ok? Incorporé la ecuación y me entrega los consumos que podría llegar a consumir el 2025 con ese aumento de la producción. Y lo mismo hice con la caldera. Aumenté la producción, usé una primera ecuación de regresión para determinar, en función de ese aumento de la producción, cuánto vapor voy a requerir, y en función de ese vapor, con una segunda ecuación, determiné cuánto gas natural voy a requerir en kilowatt para generar esa cantidad de vapor. Y por último, con el factor de conversión, puedo transformar esa energía eléctrica, o sea, perdón, esa energía de gas natural en kilowatt, la puedo transformar a metros cúbicos. ¿Metros cúbicos era la?
metros cúbicos. Entonces, ahí también tengo el gas natural proyectado en metros cúbicos. ¿Bien? ¿Qué es lo que viene a continuación? Determinar los indicadores de desempeño energético. Y para esto, lo que hacemos es hacer la relación entre cada eh, consumo versus su variable relevante. Entonces, para el compresor de alta, yo podría tener como indicador de desempeño energético la energía eléctrica consumida versus el aire comprimido generado. Es el ID1, indicador de desempeño energético 1. Otro indicador de desempeño podría ser el aire comprimido versus las unidades producidas, indicador de desempeño energético 2. Luego, un tercer indicador de desempeño energético, que sería la energía eléctrica consumida versus las unidades producidas. Y todo eso, un cálculo matemático muy simple, divido la relación eh, energía eléctrica versus aire comprimido, energía eléctrica versus aire comprimido, me da eso. Y lo calculo para todo el año. Lo mismo con lo otro. En el gas natural lo mismo. Tengo un ID4, un identificador de desempeño 4, donde tengo la energía eléctrica consumida versus las toneladas de vapor generadas, un ID5, toneladas de vapor versus las unidades producidas con vapor, un ID6, energía eléctrica versus las unidades producidas. Cálculo matemático, ahí me da, lo calculé para todo el 2024, ¿ok? Y luego tengo que calcular la mejora del desempeño energético, y eso lo voy a hacer en el 2025. Calculo los mismos IDE, ID1, ID2, ID3, pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Que yo voy a calcular, usando las ecuaciones de regresión, voy a calcular los consumos estimados. Recuerden ustedes, primero que todo, que en la hoja principal, voy a ir a la hoja principal, ahí teníamos los consumos, perdón, teníamos los datos reales 2025. Ahí están, datos reales 2025, perdón, ahí están. Entonces, eso mismo yo lo traje a esta hoja, es lo mismo que está aquí, consumos reales 2025, y en función de esta producción real 2025, que es la que está aquí, esta producción real, usando las ecuaciones de regresión, fíjense ustedes en las celdas que estoy colocando, calculé el consumo estimado para esa producción real. Y con esos datos, yo puedo volver a calcular un IDE real versus un IDE estimado. Por ejemplo, el IDE real del IDE1, energía eléctrica versus aire comprimido, es el consumo real versus el consumo de energía eléctrica real versus el aire comprimido generado real. Y me da un dato. Y luego el consumo, el estimado va a ser el consumo de energía eléctrica estimada, que esta que calculé acá, en el C45, esta, versus la generación de aire real. Y lo mismo abajo. Eh, voy a ver el último. Energía eléctrica versus unidades consumidas. El ID real sería la energía eléctrica real versus las unidades producidas reales. Y el ID estimado sería energía eléctrica estimada versus unidades producidas reales. La diferencia entre ellos me da ahorro, o sea, me da una mejora o no mejora del desempeño energético. En este caso, estoy haciendo la diferencia entre el ID real versus el ID estimado. Si mi diferencia es negativa, quiere decir que estoy consumiendo menos energía eléctrica por cada tonelada producida, ¿ok? O por cada unidad de producida, en este caso por aire, medida en toneladas, ¿ok? No, por cada tonelada. Entonces, estoy
consumiendo 6 kilowatt hora menos por tonelada producida. Eso es lo que está diciendo ese dato. Entonces, ¿tengo un ahorro? Sí, perfecto. Y lo mismo voy a hacer con el gas natural. ¿Ok? Lo mismo. Teniendo eso, me voy a lo que es objetivos y metas energéticas. Yo les voy a compartir esta planilla, no se preocupen. Entonces, yo tenía dos proyectos de mejora que están en la primera página. El primero era que en los compresores de alta iba a implementar un proyecto en el cual iba a hacer cambio de equipos por compresores con control de velocidad variable, lo cual me estimaba un ahorro del 3% mensual, el cual iba a entrar en operación a partir de mayo del 2025. Y en el caso de la caldera tenía un proyecto 2, el cual significaba reducir pérdidas de vapor, cambio de aislación, cambio de estanques de condensado y cambios de trampas de vapor, lo cual estimaba un ahorro del 5% mensual a partir de agosto del 2025. Entonces, se implementaron esas mejoras, si ustedes se fijan, eh, me dice, este es el consumo real que tuve el 2025, acá implemento la mejora que me reduce el consumo, entonces yo tengo un consumo a partir de mayo, donde tengo un 3% de ahorro, es menos, hasta diciembre, lo que me va a generar un ahorro de energía tanto en el periodo. Y lo mismo en el gas natural, las mejoras comenzaban a partir del mes de agosto, ahí está, un 5% de ahorro hasta fin de año, lo que me genera este ahorro que vemos en las gráficas. Si ustedes se fijan, a partir de mayo, en el caso de los compresores de alta, hay un ahorro de energía respecto a lo que se venía generando como consumo, y en el caso de la caldera, gas natural, también un ahorro a partir del mes de agosto. Y eso lo llevamos a nuestra planilla de objetivos y metas. Objetivo, disminuir el consumo de energía eléctrica en los compresores de alta, para lo cual mi plan de acción es el proyecto 1, que ya lo leímos, lo que me va a generar una meta de ahorro de 1.133.946 kilowatts en el año, sabiendo que parte en mayo, y el plazo en que lo vamos a medir al término del 2025. Y lo mismo en el caso de la energía eléctrica, el objetivo sería, perdón, esto es caldera, el objetivo sería disminuir el consumo de gas natural en la caldera, para lo cual tengo un proyecto de inversión 2, el cual me va a generar un ahorro de 7.960.390 kilowatt hora a diciembre de 2025, entrando este proyecto en operación en agosto de 2025. Y esos van a ser mis objetivos y metas energéticas. Bien, eso es. Voy a cerrar el archivo y lo voy a guardar, voy a dejar de compartir y les voy a compartir este archivo ya con la información completa.